2 de la tarde con 36 minutos. Mi querida Anabela Peset, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, aquí andamos un poco agripados, con tos, cambio de clima, ya sabes cómo es. Sí, yo me enfermé la semana pasada de un poco de gripa, pero ya, estoy de regreso. Eso es muy bueno. Qué bueno, Raúl. Pues fíjate que esta semana, hoy escribí en Excelsior un artículo precisamente sobre otro artículo que leí ayer que se publicó en el New York Times, donde Amanda Taub preguntaba: ¿qué pasa con las democracias? ¿Realmente son estables? ¿Están en riesgo de perderse? Y cita a dos autores, un profesor de Harvard, de Yascha Mounk, que es un poco pesimista en la universidad, que él siempre ha dicho que pues la democracia está en un severo riesgo de perderse y de caer, y que él hizo un estudio junto con otro investigador que vive en Australia, que próximamente en enero se va a publicar su estudio en la revista The Journal of Democracy, y ahí dicen ambos que con datos, etcétera, y toda esta investigación que han hecho en los últimos años, que están prendidos los focos rojos sobre la democracia. O sea, y es verdad, porque definitivamente el triunfo de Donald Trump va a tener implicaciones tanto en el plano económico como en el político y como sobre todo en el social, ¿no? Pero en el plano político, por ejemplo, Freedom House, que es una organización internacional que durante muchos años ha venido haciendo un índice y elaborando un índice y midiendo la democracia y la libertad en todos los países del mundo, también coinciden en que la libertad y la democracia en los últimos años han ido decayendo. Por darte un dato, por ejemplo, el 25% de la población, de la gente que vive en Polonia, cree que la democracia es mala. Entonces, hay un foco rojo, ¿no? De ahí que me centro yo en mi artículo de hoy del Excelsior, sobre el futuro de la democracia. Y siempre me he preguntado, bueno, ¿para qué nos sirve la democracia si no tienes que comer, si no crece tu economía? ¿Me explico? O sea, tantas libertades, y además que la democracia es carísima. O sea, llevar a cabo las elecciones en todos los países del mundo es un sistema bastante caro. Y también me centro en una investigación que hizo Richard Wan, director del Centro de Economía, del Centro Económico de Crecimiento Económico, que también es investigador de Cato, y él se pregunta: ¿cuántas democracias en el mundo conoces que hayan logrado una estabilidad de crecimiento y de prosperidad hacia su población? Y hay muy pocas. Quizá los países escandinavos, algunos países de la eurozona como Suiza podría ser un ejemplo, por ejemplo, pero en realidad el resto de las economías como Estados Unidos, incluso Japón, Reino Unido, bueno, vimos la crisis de los griegos, ¿no? Hace apenas algunos meses. La mayor parte de estas economías, el 50% de su PIB es deuda. Es decir, existe una conjunción hoy de crisis económica o problemas económicos, de deudas, más la democracia, que hay un descontento sobre la democracia alrededor del mundo. Y bueno, la era de Trump definitivamente pues viene a poner el punto sobre la I sobre este tema, ¿no? Sobre el desencanto sobre la democracia en muchos países del mundo, y la bonanza de regímenes populistas, ¿no? Populistas en términos de rechazo a los políticos, hay desconfianza en las instituciones públicas, prefiere un populista tener diálogo directo con las masas, hay una retórica nacionalista que lo vemos hoy con Donald Trump también, y ciertamente un liderazgo caudillista de salvadores de la gente, ¿no? Entonces, me pregunto yo hoy, ¿está en riesgo la democracia de caer? Yo creo que sí, y coincido con estos autores en que el riesgo de caer en un sistema populista, incluso aquí en México, ¿no? Sí. En 2018, ¿no? Porque este discurso es muy atractivo, definitivamente, pero concluyo diciendo que tampoco los regímenes, incluso totalitaristas o dictatoriales o incluso populistas, han logrado tampoco establecer un beneficio constante para la población de crecimiento. Y bueno, pues también está el tema de los derechos humanos, también está el tema de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, aguas con este tema. O sea, yo creo que en el plano político, la era de Trump y lo que vamos a vivir y el descontento sobre la democracia es un tema que hay que estar vigilando. Sobre todo tenemos un ejemplo: Venezuela, parte de la democracia. Bolivia, Bolivia, que son muy Nicaragua, populistas, y en qué están terminando. Así es, ¿en qué están terminando? Digo, Venezuela la verdad es que no tienen ni qué comer, la gente
pues muchos de los que viven en Miami le mandan a los venezolanos por aire en aviones comida. Claro. O sea, hoy realmente tampoco es la panacea, digamos, tampoco ha logrado probar, ¿no? Porque dijeras, bueno, Venezuela es un caso de éxito, pero definitivamente no. Entonces, el régimen democrático o la libertad democrática, la democracia que está en riesgo, definitivamente sí, y ya hay signos a nivel mundial, incluso medidos por esta organización, por ejemplo, Freedom House, que el descontento sigue creciendo. Entonces, aguas si caemos en un régimen militar de nueva cuenta, y vamos a ver definitivamente qué propone Donald Trump en términos políticos como para el mundo, ¿no? Y sobre todo que tenemos antecedentes, ¿no? A México, ¿a cuánto tiempo estamos de las elecciones? Bueno, estamos ya a 2018, ¿no? Hay que poner, pues sí, exactamente. Hay que tener mucha atención. Hay que tener mucha atención. La verdad es que el discurso antisistema hoy en día y el establecerse como un caudillo que va a salvar a la población, pues es un discurso que incluso hasta nos habla a la parte más irracional de nuestro cerebro, ¿no? Reptiliano, ¿no? Nuestra parte reptiliana de nuestro cerebro. Entonces sí podríamos caer en una tentación, ¿no? De decir, bueno, pues si ya pasó en Estados Unidos, ¿por qué no votar por alguien que hoy nos está prometiendo las perlas de la Virgen? Y es que precisamente es eso, promesas, ¿no? Pero hay que tener, ya tiene antecedentes en las cuestiones populistas. Todos los que van a gobernar o quieren proponerse tienen antecedentes ya de haber realizado algo dentro de la política, y entonces ahí cuando se tiene que analizar si es buena la propuesta o no. Así es, pues así es, mi querido Raúl, pues ese es el tema, ¿no? El tema de la democracia y el futuro de la democracia, porque hay bastante descontento entre la población. Un buen tema que se tiene que discutir, sobre todo se tiene que analizar, se tiene que expandir para que no tengamos errores como los que pasaron nuestros vecinos del norte. Gracias, Anabela Peset. Gracias a ti. Gracias, muy buenas tardes, 2 de la tarde con 43 minutos y vamos nuevamente a una pausa comercial y regresamos